a nuestro director, a Gabriel Llamas Monjardín, para que nos haga esta exposición sobre los criterios de política económica. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. No te escuchas, Gabriel. Gracias, Jaime, por tu amable presentación. A todos nuestros queridos clientes y amigos, muchísimas gracias. Y realmente siempre es una gran oportunidad podernos dirigirnos a ustedes. Y la verdad es el compromiso que tenemos profesional de comunicarnos con ustedes y estar siempre presente en estos grandes momentos donde de alguna manera hay temas importantes que debemos de difundir y que tenemos que comentar. La verdad, para nosotros es un gran gusto, pues la generosidad de ustedes, nuestra firma, una firma que es la quinta más grande de todo el mundo en consultoría y en contaduría, y la verdad estamos en 167 países gracias al apoyo de ustedes y lo agradecemos infinitamente, ¿no? Quisiéramos platicar un poquito de los estudios de política económica y si me permiten con la siguiente lámina. Quiero decirles que el Ejecutivo Federal está obligado a presentar un paquete ante la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen. Es la Cámara en la que por primera instancia debe de llegar lo que es la parte de ingresos y de egresos. Los ingresos es una ley aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, por eso es del Congreso y se considera ley. Los egresos es un solo decreto, es tan solo una aprobación unilateral por parte de la Cámara de Diputados. Es una facultad exclusiva que tiene. Entonces los tiempos dicen, bueno, tenemos que presentar evidentemente antes del 8 de septiembre, así lo hizo el Ejecutivo, presenta el paquete completo. Pero el paquete no puede ir aislado únicamente con cuáles van a ser los ingresos numéricamente y los egresos como tales, sino tiene que tener de alguna manera un sustento, es decir, cuál es la base de preparación, cuáles son los criterios que utilizaste, qué esperas que va a pasar el año que viene. Y entonces el Ejecutivo Federal presenta conjuntamente con este paquete los criterios de política económica. Y vamos a platicar de los criterios de política económica sin de alguna manera ser tan críticos ni tampoco ser tan superficiales, pero sí ver más o menos cuáles pudieran funcionar y que puedan estar ad hoc a las condiciones económicas. Tristemente nos comparan el presupuesto de criterios con los que presentaron el año pasado, pero no con las consideraciones que en este momento estamos viviendo y qué es lo que se puede tener prácticamente como resultados. Por ejemplo, déjenme decirles que para el precio del petróleo se estima que va a estar en $42. Hoy está en 36, por ejemplo. Entonces, bueno, si está a 36, pues habrá la posibilidad de que tengan una cobertura y que en algún momento pudiera salir bien. Pero ¿qué pasaría si el costo de cobertura sería como en años anteriores, que supera los $1,000 millones? Estamos hablando de que si vendemos 1,000,000 de barriles diarios, son 360 millones de barriles al año. Entonces, pues nos estará costando la cobertura $3 por barril. Y si hoy te está en 36, en 32, pues de alguna manera nos va a garantizar para 42, pues es un negocio porque tenemos $9 de diferencia. La situación es que nos pueden cobrar un poquito más cara la prima por los momentos de incertidumbre. Este año ha habido muchísima volatilidad en los precios del petróleo. Yo creo que 42 me parece un tanto alto y la prima que tendrá que pagar el gobierno va a ser demasiado alta para tener ese valor correspondiente. Tomen en cuenta que cualquier diferencia que exista afecta significativamente a los ingresos de la federación. En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, se estima que este año va a haber un decrecimiento del 8. Y perdón que se los diga, no quiero ser ave de mal agüero, pero yo creo que vamos a estar arriba del 10. Y el problema es que esto afecta a los indicadores, tanto de deuda, de ingreso, de desarrollo económico, etcétera. Y dicen que el año que entra se espera que crezcamos 4.6, pero es decir, menos el 4.6 o menos el 10, luego crecer el 4.6. Es decir, todavía le seguiremos debiendo un 5% de crecimiento a lo que estábamos en 2019. Es decir, si en 2019 éramos 100 mexicanos y había 100 panes de producción, había un pan para cada uno. En este año bajaríamos de 100 a 90. Es decir, 90 panes para 100 mexicanos. Y el año que entra, si bien nos va, de los 90 aumentaríamos un 4.6. Es decir, habría 94 panes para 100. O sea, aún así estaremos muy abajo de lo que teníamos como bienes satisfactores 2 años atrás, que era 2019. Por lo tanto, yo veo muy difícil crecer el 4.6 y veo muy optimista nada más bajar el 8. O sea, aquí yo creo que el gobierno le escucharía un poquito y difícilmente va a alcanzar este concepto. La inflación se les fue al cielo. Estamos hablando del mes de julio, ya estábamos arriba del 4%. La expectativa es bajar al 3.5%. No creo que la bajen a 3.5% para este año. Estaremos en 3.9%. Y el año que entra, el objetivo es 3%. Va a ser un objetivo muy difícil.
y uno de ellos es por la presión del tipo de cambio. El tipo de cambio es una materia prima fundamental para determinar la inflación. ¿Y por qué? Pues se puede ver el tipo de cambio por muchos elementos, y lo vamos a platicar un poco más adelante cuando veamos el tema de endeudamiento. El tipo de cambio se estima 22, bueno, ahorita está 20.90, 21 pesos, pónganle. 22, el estimado promedio sí les va a dar el de este año 22, 22.1 para el año siguiente, me parece un poquito presuntuoso. Yo siento que puede ser un poquito más elevado el tipo de cambio, probablemente a los 23, considerando que tenemos una inflación del 3% y tomando un tipo de cambio en términos reales, y considerando que nos pueden bajar posiblemente la calificación de México como inversionista, derivado de los indicadores que tenemos principalmente expresados en deuda. El déficit fiscal se estima en 0%, pero 0% es antes de las empresas productivas del Estado. Las empresas productivas del Estado, como ustedes saben, se está apoyando ampliamente a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Ahí estaría 2.9, es decir, tendríamos todavía un 3% de déficit fiscal. Es decir, sin hacer absolutamente nada, tenemos que endeudarnos 3% para poder llegar a cumplir con este presupuesto. Es un 3% que es muchísimo dinero respecto al PIB y sobre todo cómo están las finanzas públicas. La tasa de interés promedio, CETES, se estima que sea 4.0, 5.3 promedio este año, pues puede ser. Ese es lo esperado, que baje la tasa al 4% todavía en una siguiente baja. Yo creo que serían dos movimientos, uno a 4.25, luego a 4. No creo que la bajen de 4.5 a 4 de golpe, lo cual pudiera mantenerse todo el año que entra en 4. Pero aún así, evidentemente, estaríamos con resultados reales de interés del 1%, que son muy bajos, ¿no? Y después, ahorita que platiquen en materia de retención del impuesto sobre la renta por intereses ganados, se van a dar cuenta que la tasa es muy alta respecto a lo que se espera de interés real. De 4 a 3 hay 1% realmente de beneficio financiero, ¿no? La producción de crudo. Como están las condiciones, o sea, la plataforma de producción está baja por varias condiciones. Uno, porque evidentemente no hay los mejores esquemas para producirlo en México. Y el punto número 2, hay presiones internacionales para bajar la producción. Si seguimos aumentando la producción, pues obviamente estamos alentando a que el precio del petróleo tenga que bajar. Y hay cuotas en el mundo al OPEP. Nosotros no somos OPEP, somos OPEP más uno. Somos invitados. Somos invitados de piedra, como dicen. Sin embargo, pues nos obligamos, cuando hay algún acuerdo, a sujetarnos al mismo. Entonces nos tocaba bajarle 150,000 barriles, pues no le quisimos bajar los 150,000 barriles. Pues lo estamos bajando, uno, porque nuestra producción no es muy buena. Punto número 2, porque no va a haber quien nos los compre. Y entonces, aumentar la producción de 1.7, que estamos ahorita, porque no estamos a 1.744, estamos a 1.7, 1.698, a 1.857, es un aumento significativo en la producción. Yo creo que se hemos exagerado. Lo que se dice es que ya no vamos a bajar la importación de gasolinas y entonces utilizaremos el petróleo que producimos de más aquí para nuestro consumo de refinación. Cuidado, nuestro petróleo no es bueno para refinación. O sea, es muy grueso, es muy pesado y no es el que se requiere, que es algo que no han entendido muy bien cuando se van a la construcción de Dos Bocas. Necesitaríamos importar el petróleo ad hoc. De lo contrario, descoquizarlo se convierte en un proceso exageradamente elevado. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? La deuda pública. La deuda pública se estima que este año van a estar en el 53.6. Yo creo que va a estar un poco más arriba. Miren, este es un indicador importantísimo porque es un fundamental que utilizan sin aspectos subjetivos los calificadores. Al momento en que empiezas a superar el 50%, están todos los dedos índices viendo la posibilidad en qué momento te bajan la calificación. Y nos pueden bajar la calificación de país de inversión en un instante. Porque si estamos aumentando al 53.6 es porque, uno, el tipo de cambio no se ha movido. Lo que baja es el Producto Interno Bruto. Si tenemos el 45.8, el 46, y la economía crece el 10%, pues automáticamente ya estamos en el 50. Automáticamente, sin hacer absolutamente nada. Y lo que está sucediendo es que debemos $50 y el PIB son $100. Está el 50%. Pero al momento en que el PIB baja y el PIB baja a 90 y tenemos 50 de deuda, pues automáticamente está subiendo 11 puntos. 11 puntos la deuda. Y lo que nos está pasando para 2021 es que estaremos muy arriba del 50. No creo que baje al 52.4.
porque el decrecimiento va a ser más del 8% en este año y el crecimiento del año que entra no va a ser del 5.6% que están programando. Por lo tanto, yo creo que estaremos el año que entra alrededor del 54-55% del PIB respecto a la deuda. Dicen, bueno, pero no hay que preocuparnos, está peor Japón, Estados Unidos, Francia, que tienen deudas muy superiores al porcentaje que tiene México. Sí, nada más que hay una pequeña diferencia. Y me voy al último punto, es el hablar de los ingresos tributarios. México a duras penas llega al 14% del PIB en recaudación fiscal, cuando esos países andan alrededor del 50%. Es decir, ellos tienen 3 veces arriba recaudación que nosotros. Por lo tanto, tienen 3 veces de posibilidades más de endeudarse. Entonces, esto evidentemente genera un esfuerzo muy grande al gobierno para poder pagar la deuda y, en consecuencia, no es un país que vaya a generar muchísima confianza de inversión. Y tenemos que tener mucho cuidado, hay mucho capital golondrino. Los capitales golondrinos corren más rápido que la energía eléctrica. Esto lo van a platicar ahorita en el transcurso de esta plática. Los ingresos tributarios, que son de alguna manera estos que hablamos 5.5, estimamos en términos nominales, no reales, en términos nominales, sin inflación, de recibir los mismos ingresos en 2020 que en 2021. Y yo tengo mis dudas. Y tengo mis dudas porque el efecto del Producto Interno Bruto tiene de alguna manera repercusiones en el año siguiente y sobre todo en materia de impuesto sobre la renta, que son los pagos provisionales. Hoy por hoy nos estamos dando cuenta que el SAT no está autorizando la disminución de pagos provisionales, entonces el contribuyente tiene que hacer aportaciones en materia de impuesto sobre la renta. Pero el año que entra ya serán números reales. Y evidentemente yo creo que el 5.5 es un número demasiado elevado en cuanto a ingresos sin deuda del gobierno federal. Esa es la expectativa que tenemos para el año que viene. Es un año difícil. Evidentemente, la economía nos empieza a cobrar facturas gradualmente y consideramos que el año que entra seguirá siendo un año de recesión. Llevamos, porque creo que hasta el 31 de diciembre seguiremos en recesión económica. Estaremos acumulando 5 trimestres continuos y de alguna manera, como tuvimos un golpe muy fuerte en los últimos trimestres, probablemente se ve un pequeño crecimiento en comparación trimestral. Pero aún así yo creo que el cuarto trimestre de 2020 será inferior al cuarto trimestre de 2019. A todos ustedes, muchísimas gracias y espero que esta plática y futuras pláticas que tengamos sean de gran utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Qué interesante esta radiografía que has hecho de los principales rubros del paquete económico. Creo que nos dejas muchas reflexiones después de esta exposición que hiciste. Con ustedes, a continuación, nuestra socia, directora de la oficina de Tijuana y experta en temas fiscales, la contadora pública Evangelina Contreras, nos va a dar también una breve semblanza, un repaso de cuáles son los elementos más importantes de la ley de ingreso que debemos de estar considerando en estos momentos. Eva, adelante, te cierro mi micrófono. Y buenos días a todos, bienvenidos a nuestra plática, encantados de participar con ustedes con esta iniciativa de reformas fiscales como parte del paquete económico 2021. Le toca a una servidora hablar de la ley de ingresos que la contiene, donde vienen todas las obligaciones, regímenes opcionales y los estímulos fiscales. Adelante con la filmina, por favor. En ideas de la ley de ingresos vamos a hablar acerca de lo que es la exposición de motivos un poco, porque ya nuestro director abordó el tema, y también de los ingresos tributarios, de los recargos, de las sanciones por parte de las multas por parte de la Secretaría de Hacienda. Si continuamos, por favor. Adelante con la filmina. Bueno, para empezar con el cuadro de los ingresos que se esperan para el 2021, poner la filmina, por favor.
Es la anterior, Juan Carlos. Más adelante, por favor, los ingresos tributarios. Ah, ok. Adelante. Para los ingresos tributarios no petroleros se consideraron las siguientes variables. Adelante, por favor. La serie histórica de los ingresos de 1990 a julio del 2020, el pronóstico de ingresos para el cierre del 2020 y el marco macroeconómico para el ejercicio fiscal 2021. Adelante con la filmita, por favor. Aquí tenemos los números. Dentro del ejercicio fiscal 2021 se estima recaudar ingresos por favor, por 6.200.000 aproximadamente. Está caminando la filmina. ¿La podrían poner el cuadro? Con la filmina, por favor, más para atrás. Una filmina antes, por favor. Una disculpa, aquí tenemos el cuadro de los ingresos tributarios para el 2021. Les comentaba que se estima, perdón, se está moviendo la filmina. Ahí está, ya, esa es, ya no le muevan. No, la que sigue, por favor. Es esta. Es la del cuadro de los ingresos tributarios la que necesito. Ya se está viendo esa, donde viene el desglose, Eva, de los distintos conceptos del presupuesto. Impuestos sobre la renta, el valor agregado. Es la Sí, que estamos viendo. sí, lo que pasa es que yo no la veía, pero aquí recién aparece. En el tema del 2021 se estima un ingreso de 6.295 millones de pesos, comparado con 2020 de 6.107.000. Aquí, por ejemplo, en impuestos sobre la renta vemos un incremento del 3.02%, que se parece un poco a la inflación, y esto derivado a intensa fiscalización que va a tener la autoridad, puesto que no hay incrementos en impuestos sobre la renta, y ya nuestros socios van a platicarnos al respecto de la fiscalización que viene, aunque en la exposición de motivos dice que la autoridad va a tener muchos costos y gastos el estímulo fiscal de la región fronteriza, pero aún sin embargo tiene contemplado que va a recibir más de impuestos sobre la renta. El impuesto de valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, que son impuestos indirectos, tiene que ver con el consumo de la población en México. Y como ustedes saben, se pronostica un año muy difícil el año que viene, y seguramente no va a ser tanta la capacidad económica de ellos para poder adquirir bienes. Por eso se nota un aspecto negativo en la variación de un año con otro. También en materia de seguridad social, bueno, el Consejo Técnico del Seguro Social pasa el presupuesto a la Secretaría de Hacienda y determina en ese sentido el aumento en base al incremento anual del número de cotizantes y del base de cotización. El impuesto al comercio exterior disminuye en un 30%, que es un impuesto
digamos, un porcentaje alto, derivado precisamente de la economía, que se estiman menos importaciones al país. Y por otro lado, conceptos, derechos, aprovechamientos y todo eso sí se ve un incremento del 7.31%. Y pues en total, el efecto del aumento de un año con otro, estamos hablando de un 3%, 3.08, que se parece precisamente a la inflación. Adelante. En materia de recargo, si me pueden pasar la filmina, por favor, yo no la estoy viendo. Ya está la filimina. Se tarda un poquito para que tú la veas. Ok. Con razón. Se mantiene la misma tasa de recargos para los impuestos pagados con prórroga al 98%, en plazos a 12 meses el 1.26, de 12 a 24 el 1.53, más de 24 meses el 1.82 y pagos con mora el 1.47%. Adelante. Se reitera la posibilidad de aplicar esta reducción cuando se paguen las contribuciones omitidas en las sanciones, el 50% si el pago se realiza después del inicio de facultades de comprobación, pero antes del acta final. 60% si el pago se realiza después del acta final, pero antes de la resolución determinante. Esto es en las sanciones que puede incurrir el contribuyente en contribuciones omitidas o en auditorías. En estímulos fiscales tenemos que se ponen los mismos estímulos fiscales del 2020 en el IEPS, por ejemplo, que son los para acreditar IEPS en la compra o importación de diésel, utilizado en maquinaria y equipo, excepto en vehículos. Este IEPS se puede acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio. El sector primario, por ejemplo, puede solicitar la devolución de IEPS en lugar de acreditarlo. El IEPS pagado por la compra e importación de diésel para uso automotriz en vehículos que se dediquen al transporte, por ejemplo, también es acreditable contra el impuesto sobre la renta. El acreditamiento del 50% de pagos de peaje contra el impuesto sobre la renta también, de lo que es uso de carreteras, ¿verdad? Titulares de concesiones mineras también con ingresos menores a 50 millones de pesos pueden acreditar esos derechos que pagan, el derecho especial de minería contra el impuesto sobre la renta. Y por otro lado, continúa la exención del pago de derecho de trámite aduanero en la importación de gas natural. Y cabe resaltar también que dentro de los estímulos fiscales del 2021 se elimina el estímulo a las personas físicas y morales que enajenen libros, periódicos y revistas cuando no excedían de 6 millones de pesos de ingresos. Este era un acreditamiento, digamos, pequeño, el 8% del costo de los libros se podía acreditar como contra el impuesto sobre la renta, pero en este sentido ya se eliminó lo que es el estímulo de los libros, ¿verdad? Adelante. Se mantiene el derecho de trámite aduanero del gas y se mantiene la exención también para personas físicas por los ingresos en apoyos económicos que han recibido cuando fue el temblor del septiembre del 2017. Algunas donatarias estuvieron apoyando y siguen apoyando a personas físicas para construir sus viviendas. Este ingreso se mantiene como exento para las personas físicas siempre que provengan de estas donatarias para seguir construyendo sus viviendas. Adelante. En la retención de impuestos sobre la renta sobre intereses bancarios se reduce la tasa en una Es la tercera anterior. parte del 1.45
al 0.97%. En las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sabrán ustedes que las instituciones bancarias tienen que informar a la Comisión Nacional Bancaria de ciertos requerimientos de los cuentavientes que tenemos todos nosotros en los bancos, y si no informan de esos cuentavientes, pueden tener de 1 a 15,000 veces la UMA como sanción dentro de las operaciones de bancarias. En materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las multas serán del 10 al 100% del monto del reporte inusual que no se hubiera enviado. También en materia de prevención de lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria está muy al pendiente de la información que tienen que enviar los bancos. O tratándose de operaciones con un cliente que se encuentre en la lista bloqueado, por ejemplo, que tenga alguna observación como cuentaviente, debe de multarse con multa de 10 hasta 100,000 veces la UMA si es que le permiten seguir operando a pesar de estar bloqueado en la lista. Adelante. Tiene para 2021 el tratamiento opcional vigente en 2020 para los contribuyentes del RIF que realicen operaciones con el público en general para efecto de causar el IVA y IEPS con base en una tasa definida según el sector económico y el régimen especial para los que obtengan ingresos inferiores a 300,000 pesos. Esto se mantiene. Básicamente, estos son los puntos importantes de la ley de ingresos que destacar, y le cedo la palabra a Jaime para continuar con la conferencia. Muchas gracias, Eva, y muy interesantes los comentarios que nos compartiste. A continuación, Jesús Navarro, director de la práctica de impuestos de la Oficina de Guadalajara, nos va a resaltar los temas que deben de llamar más la atención en cuanto a cambios en la ley del ISR e impuesto al valor agregado. Muchos de ellos ya venían probablemente en resoluciones misceláneas y son simplemente precisiones, pero seguramente otros son más relevantes y Jesús nos lo va a explicar. Adelante, Jesús. Claro que sí, muchísimas gracias, Jaime. Muy buenos días a todos, su servidor Jesús Navarro, y me uno a los comentarios de mis socios. Les agradecemos que nos acompañen el día de hoy y me da mucho gusto saludarlos por este medio, siempre respetando la sana distancia y deseando que ustedes y sus familias gocen de cabal salud. En esta ocasión me complace comentar con ustedes las iniciativas de reformas para la ley del impuesto al valor agregado y las relativas al impuesto especial sobre producción y servicios. Es importante considerar que estos comentarios pues, se basan en el paquete económico presentado el pasado 8 de septiembre por parte del Ejecutivo Federal, como ya se ha comentado. Y bueno, los cambios que se proponen de manera general en estas materias tienen que ver con la economía digital y cuotas complementarias a combustibles. Así las cosas, iniciamos atendiendo en primera instancia que la economía digital no es un nuevo sector. La economía digital es la nueva economía. El tema de la digitalización permite a oferentes y demandantes la comercialización de sus bienes, sus productos, así como a la prestación de servicios y también del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, actos o actividades que son objeto de la ley del impuesto al valor agregado. Asimismo, es importante considerar que la digitalización representa desafíos modernos de la fiscalización a nivel mundial. Esto es así considerando el fenómeno de la elusión fiscal a través del análisis inclusive que menciona la OCDE, estos temas de BEPS y recomendaciones que se dan a conocer por parte de dicho organismo en el sentido de
recomendar a los diferentes países la incorporación de medidas que eviten pues estos temas de elusión fiscal. Es importante aquí considerar que existe una expansión pues de economía, de la comercialización de productos sin tener presencia física en diferentes países. Entonces son temas que han sido abordados por parte de la OCDE y se dan estas recomendaciones. Recordemos también que con motivo de esas recomendaciones, dentro del paquete económico que se presentó para el 2020, ya se incorporó en la ley del impuesto al valor agregado un capítulo 3 bis que se denomina de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. ¿Qué se establecía en ese entonces? Que con la finalidad de dar un trato equitativo a todos los contribuyentes y considerando que ya hay residentes en México que están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pues era importante también incorporar en las disposiciones de la ley del IVA aquellos prestadores de servicios a través de plataformas digitales donde, como comentaba, se pueden ofrecer productos, se pueden ofrecer servicios y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Así las cosas, y para este año, si me hacen favor, o más bien para el siguiente año, lo que se propone en la iniciativa en materia de impuesto al valor agregado y de manera específica hablando de economía digital, si me hacen favor con la siguiente lámina, en primera instancia, considero que se está haciendo una precisión, una corrección al eliminar dentro del cuerpo de la ley, de manera muy específica en el segundo párrafo del artículo 18b de la ley del impuesto al valor agregado, una situación que consideraba pues como no objeto la enajenación de bienes muebles usados. Claro que esto atendiendo a la comercialización que se da a través de servicios digitales de intermediación. ¿Me hacen favor con la siguiente, por favor? Entonces, como les comentaba, algo pienso yo que se está corrigiendo a través de esta eliminación que estamos comentando. Recordemos que inclusive la enajenación de bienes muebles usados está exenta en términos del artículo 15 de la ley del IVA y en ese sentido, pues, a través de esta disposición se estaba dejando como un objeto. Entonces, con la eliminación que se hace de este párrafo, prácticamente le estarían dando el mismo tratamiento a la enajenación de bienes muebles usados y dependiendo de quién los enajene, recordemos que la exención es aplicable para aquellos contribuyentes que no realizan pues actividades empresariales, los enajenados por empresas, y en ese sentido pues se le dará ese mismo tratamiento, ¿no? Hay algunas otras cuestiones, algunos otros ajustes que se están incorporando a la ley que tiene que ver con estos servicios, con los servicios que prestan las plataformas digitales por internet, y dentro de los cambios importantes es que se establece la obligación para estas plataformas de retener el 100% del impuesto al valor agregado cuando presten servicios de intermediación a residentes en el extranjero. Obviamente sin establecimiento permanente en México, a los que les procesen los pagos. Aquí es importante considerar inclusive que dentro de las facilidades que se pretenden otorgar a cierto tipo de contribuyentes que ofrecen esos servicios a través de las plataformas digitales es que pues no cumplan con ciertas obligaciones. Al día de hoy, como están las disposiciones de la ley del IVA tratándose de estas plataformas digitales, y que vale señalar que entró en vigor a partir del 1 de junio de 2020, y considerando estas obligaciones, recordemos que aquellos contribuyentes que realizan este tipo de servicios pues tienen la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, de ofertar y cobrar conjuntamente con el impuesto el precio dentro de
de ofertar y cobrar conjuntamente con el precio de sus servicios digitales el impuesto al valor agregado, así como proporcionar información al servicio de administración tributaria e información sobre el cumplimiento de sus servicios, inclusive también, pues obviamente están obligados al pago del impuesto y en ese sentido, pues dan cierta facilidad para no llevar o cumplir con estas disposiciones. Es por ello que es importante estas adecuaciones. De acuerdo con la iniciativa, lo que establece pues el gobierno federal es que es una forma de incentivar, si ya a final de cuentas las plataformas digitales están cumpliendo con la obligación de retención y entero del IVA, pues no hay necesidad pues de llevar a cabo ciertas situaciones, ciertas obligaciones, como registrarse en el RFC, el señalar un domicilio, el nombrar un representante legal. Entonces, lo que se busca es la activación de la economía a través de estas ofertas, compraventa de productos, servicios, etcétera, para pues facilitar el tema de la economía digital, ¿no? Es importante pues considerar también que se eliminan estas obligaciones y también dentro de las obligaciones estaba esa parte de ofertar y publicar los precios de bienes y servicios y ofertar más bien de los precios, incluyendo pues el impuesto al valor agregado en forma expresa y por separado, situaciones que se están eliminando o se eliminarían con la aprobación de esta iniciativa. Si pasamos a la lámina siguiente, por favor. Ahora bien, algo que no estaba contemplado en la ley y si se aprueban estos cambios, pues también va a haber sanciones para aquellos contribuyentes, aquellas plataformas que no cumplen con sus obligaciones fiscales en relación con el pago del impuesto al valor agregado, con presentar información, quienes están obligados, quien tiene la obligación de enterar y retener, pues a final de cuentas, si no cumplen con todas estas obligaciones y considerando que están prestando un servicio de intermediación, pues simple y sencillamente la autoridad dice, vamos a aplicar sanciones que tienen que ver con el bloqueo temporal al acceso de servicios digitales de los prestadores de servicios digitales que hayan incumplido y este bloqueo, pues a través de quién se hará directamente a través de los concesionarios de una red pública. Es importante mencionar que este bloqueo aplicará también a falta de pago y entero de las retenciones, como les comentaba, así como la presentación de declaraciones informativas que actualmente señalan las disposiciones en materia de impuesto al valor agregado. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, para llevar a cabo el bloqueo y para dar seguridad jurídica a los contribuyentes, es importante que también se adicionan diversas disposiciones para dar a conocer los lineamientos que seguirá la autoridad respecto de ese bloqueo. Es decir, primero tiene que dar a conocer una resolución al representante legal mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para esto la autoridad tendrá pues un plazo inclusive para hacer el bloqueo. Una vez que se dé el tema de la resolución, también pues los contribuyentes tendrán la oportunidad de proporcionar información, documentación y las manifestaciones que a su derecho convengan para efecto de desvirtuar en determinado momento lo que esté señalando la autoridad respecto del bloqueo de esas plataformas y bueno, los contribuyentes también tendrán la oportunidad de presentar esta información dentro del plazo de 15 días que se le conceda después de haberse le realizado la notificación, ¿no? Es decir, también aquí el SAT tendrá 15 días para emitir una resolución definitiva con la opción de solicitar información adicional, es decir, si dentro del plazo de los 15 días que tiene el contribuyente ya proporcionó esa información y no le satisface a la autoridad, pues podrá requerir información adicional en un plazo de 5 días
y notificar en el domicilio o correo electrónico a los contribuyentes, ¿no? Es importante también mencionar que en estos casos la notificación, lo que es la notificación podrá hacerse a través del Diario Oficial de la Federación. Entonces, como pueden ver, se están incorporando estas nuevas disposiciones, el nuevo procedimiento para el derecho de desahogo de audiencia. La siguiente, por favor. Entonces, también el Servicio de Administración Tributaria, una vez que haya o que tenga la resolución, establece pues que notificará a los concesionarios para que a través de ellos se haga el bloqueo, y el bloqueo deberá ser realizado por los concesionarios dentro de los 5 días siguientes después de haber surtido efectos la notificación. ¿Y qué es lo que pasa si el concesionario no cumple con el bloqueo? Pues también hay sanciones importantes que van de 500,000 pesos a 1,000,000 de pesos, y algo muy importante es que si no se hace pues el bloqueo por parte de los concesionarios, pues la multa se aplicará por cada mes que transcurra el incumplimiento. Entonces, habrá que estar muy al pendiente ahí por parte de los concesionarios en relación con esas notificaciones para que lleven el bloqueo en tiempo y forma. Es importante también aquí mencionar que una vez que se haya establecido o más bien se haya dado ya el tema del bloqueo, pues también existe la posibilidad de que se dé el desbloqueo por parte del Servicio de Administración Tributaria con el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, el bloqueo no es definitivo, dará a la autoridad la oportunidad pues de cumplir con las obligaciones fiscales que se pongan al corriente de los contribuyentes, y en ese sentido podrá hacerse el desbloqueo para seguir utilizando la red pública. La siguiente, por favor. Algo que sin duda también es importante, y saliéndonos un poquito del tema de la economía digital, algunas precisiones que se hacen en materia de impuesto al valor agregado. Recordemos que en términos del artículo 15 de la ley, los servicios profesionales de medicina, cuando se prestan por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles, están exentas para efectos del impuesto al valor agregado. Y yo creo que atendiendo también a la situación que estamos viviendo, pues hay ciertos profesionales de medicina que están quedando fuera de esa exención, y para hacerlo extensivo se incorpora pues en la ley que cuando estos servicios se presten a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada, también estarán exentos del impuesto al valor agregado, atendiendo a lo que establece ese artículo 15, fracción cuarta. La siguiente, por favor. En materia de impuesto especial sobre producción y servicios, atendiendo a las situaciones que se han presentado, recordemos que inclusive hace ya algunos años, con algunas reformas que se incorporaron a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, se incorporaron algunas cuotas complementarias, y bueno, aplicando obviamente una fórmula que viene en la ley, y que estos cálculos pues son básicamente cálculos que hace la autoridad para efectos de estar ajustando inclusive la base con la cual se estaría cubriendo el impuesto especial sobre producción y servicios. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y atendiendo pues a todas estas disminuciones, inclusive como ustedes recordarán, hubo una baja importante inclusive del petróleo, y vimos inclusive una baja en los precios de la gasolina. Ahí pues la verdad es que fue este tiempo al inicio de la pandemia cuando se empezó a dar esta situación, y es por ello que también atendiendo a todo este tipo de situaciones, el Ejecutivo considera oportuno incorporar en el esquema tributario del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a combustibles automotrices
Y ahora sí que el fortalecimiento y también para fortalecer las finanzas públicas, una fórmula pues que dará cuotas adicionales para la determinación del impuesto especial sobre producción y servicios. Es importante mencionar que todos estos cálculos los estará haciendo la autoridad y los estará dando a conocer considerando la evolución que se dé de las referencias internacionales, el tipo de cambio, ya sea disminuyendo, aumentando el impuesto conforme a las variables que se darán a conocer semanalmente, y estas cuotas obviamente serán publicadas en el diario oficial de la Federación. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias Jesús por esta explicación interesante, que hayan vuelto a proponer, igual que el año pasado, la sanción tan severa para los proveedores de Internet que no cumplan con los requisitos. Veamos si en esta ocasión va a prosperar esta iniciativa. Me parece un poco estricta. Sin más preámbulo, ahora quiero darle la palabra a mi socio, a Roberto Zaragoza, líder de la práctica de impuestos en la oficina de Monterrey, que nos va a platicar sobre cambios en materia internacional, un tema que a Roberto le apasiona y que va muy de la mano de cambios que se hicieron el año pasado. Ustedes recordarán el famoso artículo 4A que Roberto abordó tan brillantemente el año pasado en las pláticas que tuvimos. Bueno, este año también va a haber cambios y Roberto quiere platicar al respecto. Roberto, por favor. Sí, muchas gracias, Jaime. Sí, pues sí, la verdad, pues el año pasado hubo cambios importantes y vaya, pues continúan esos cambios. La autoridad en el ámbito internacional, vemos que la autoridad mexicana pues sigue haciendo sus ajustes en operaciones con extranjeros, en operaciones a través de entidades o figuras incorporadas en el extranjero, y vaya, pues también en cumplimiento de los acuerdos internacionales. Y vaya, pues, si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, es que hay 3 cambios importantes. El primero de ellos es con relación al CRS, al Common Reporting Standard, que es el estándar para el intercambio automático de información de cuentas financieras. Y aquí la autoridad trata de definir como plazo la fecha del 31 de agosto de cada año, para que las instituciones financieras mexicanas y las entidades financieras extranjeras con operación en México, pues presenten sus reportes de cuentas extranjeras y cuentas reportables. En la exposición de motivos, la autoridad menciona que pues constantemente otorgaba facilidades y pues ya trata de definir tal fecha del 31 de agosto como deadline. Aquí, pues, desde mi punto de vista, pues lo que también va a tratar el SAT mexicano, pues es obtener la reciprocidad del intercambio de información con los fiscos extranjeros, que también son miembros del CRS. Y vaya, pues vemos que cada vez con mayor oportunidad, pues el fisco mexicano pues va a tener acceso a la información en el extranjero de mexicanos. Otro de los cambios, pues, es con relación a la reciente obligación de presentar este aviso de cambio de socios accionistas. Y pues aquí también hay un ajuste en el sentido de hacer extensivo esta obligación cuando se trata de asociados y demás personas que participan en la estructura orgánica de cualquiera que se considere persona moral para efectos fiscales. Aquí también pues se establece que pues, cuando estas personas pues tengan las funciones y atribuciones, derechos y a socios accionistas. Y vaya, pues la autoridad pretende que pues, ahora sí que cualquiera que se considere persona moral, ya sea una asociación en participación, una figura entidad extranjera como una limited partnership, conforme a la Constitución incorporada conforme a la legislación de Canadá, una LLC o fondos de inversión con operaciones en México
y que se consideren pues también personas morales, pues se encuentren obligadas también a presentar este aviso cuando pues haya una modificación en sus miembros o participantes. Otro cambio también vinculado a la reforma fiscal de 2020, pues es con relación a establecimiento permanente. Aquí la autoridad, pues viene un cambio importante. La autoridad pues también trata o propone darle responsabilidad fiscal o responsabilidad solidaria, pues cuando una sociedad mexicana, un residente fiscal mexicano realice operaciones en forma conjunta, realice operaciones en México en forma conjunta con partes relacionadas en el extranjero y que no han sido reconocidas como establecimiento permanente. Como les comentaba, pues hay que recordar la reforma fiscal para 2020 que pues modificó la definición de establecimiento permanente al considerar también como tal cuando pues al conjunto de partes relacionadas que realizan una operación de negocio en forma cohesiva pues en territorio nacional en México. Pues lo que vemos aquí pues es que la autoridad mexicana pues trata ahora sí de aprender a los extranjeros que bajo una estructura que únicamente en México se incorporaba una sociedad para pues, pagar gastos de publicidad, para gastos menores locales, y creo que las plataformas electrónicas tenían esta clase de estructura, y a través de una serie de partes relacionadas en el extranjero, pues se desarrollaba la actividad de negocio, pues desde el extranjero. Y con esta modificación, pues ya la autoridad pues va a reclamar ya considera que la compañía mexicana pues tiene una responsabilidad fiscal pues a nombre de los extranjeros. Y bueno, pues a pesar de todas de estos cambios en materia internacional, pues vemos que la autoridad fiscal pues nos sigue debiendo las reglas en cuanto pues a pagos a partes relacionadas en refipres, a mecanismos híbridos que pues hasta la fecha pues siguen pendientes de publicarse. Y bueno, la siguiente, por favor. En materia de maquiladoras, vemos que la autoridad pues pretende hacer una corrección al eliminar la última parte del párrafo tercero del artículo 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues esto para dar certidumbre pues de la obligatoriedad de obtener un APA, de este ruling, de un acuerdo anticipado de precios de transferencia, pues cuando la maquiladora opte por esta opción. También en materia de precios de transferencia, vemos que también vienen cambios importantes, porque se propone que sea un agravante cuando la autoridad determine sanciones, pues la falta de cumplimiento de obligaciones en materia de precios de transferencia. Está proponiendo eliminar cualquier pues disminución o reducción en las sanciones, pues cuando también se tenga o se detecten incumplimientos en materia de precios de transferencia. En la exposición de motivos, la autoridad justifica pues estos cambios menciona que pues en el ámbito internacional las sanciones en materia de precios de transferencia suelen ser mayores que la omisión de pago. Pues esto es lo que menciona, es la forma en que la autoridad pues motiva estos cambios. Y bueno, pues dejando el ámbito internacional y en materia de impuestos sobre la renta, pues vemos que, si le pueden dar a la siguiente, por favor, vemos que la autoridad sigue recetando pues, más modificaciones pues, al régimen de donatarias, al régimen del título 3, y uno de los cambios pues, es que está exigiendo la obtención de la autorización de donataria pues, a ciertas entidades que se dedican pues, al otorgamiento de becas, a la investigación científica, a la ecología, a la extinción de
a la reproducción de especies en peligro de extinción. Y vaya, pues si no se obtiene la autorización donataria, pues ya no podrán tributar conforme al título 3, que es este régimen de personas morales con fines no lucrativos, y pues deberán, si no lo obtienen a partir de 2021, pues lo deberán hacer conforme al título 2. Otro de los cambios, pues es que para las donatarias autorizadas, pues, se elimina la posibilidad de no considerar como remanente distribuible, pues cuando las erogaciones no cumplan los requisitos fiscales. Elimina la opción esta de certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales para donatarias. Y otro de los cambios importantes es que se propone que se perderá también la autorización de donataria cuando más del 50% de los ingresos sean por actividades distintas a su objeto social. Aquí, pues, el punto a analizar es que si se van a poder considerar las excepciones que ahorita establece el artículo 80, que son por ingresos de intereses, por venta de activo fijo, por arrendamiento, por estímulos, por cuotas de recuperación. Y vaya, por último tenemos que se confirman las causas de revocación, tales como pues que los activos se destinen a una actividad distinta de su objeto social, que se encuentran en el 69B, no emisión de CFDIs, se detectan incumplimiento de obligaciones en caso de una revisión. Y aquí viene pues uno interesante, pues cuando los socios o miembros del consejo pues hayan sido parte de una donataria a la que se le haya revocado la autorización. Entonces, vaya, pues estos son los temas. También se establece que cuando pues, se revoque la autorización, pues deberán tributar conforme al título 2 y destinar los activos pues a otra donataria. Muchas gracias de mi parte, pues es todo. Estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Sí, como siempre hemos platicado, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos operaciones con el extranjero y en especial con partes relacionadas. Sí tenemos que ser, cada vez se ve que la autoridad ha prestado peculiar interés en este tipo de transacciones y nosotros y nuestros clientes tendremos que ser muy cuidadosos. A continuación, nuestro socio, director de la oficina de Ciudad Juárez y experto en materia fiscal, José Martínez Espinosa, va a dar la primera parte de la que, en mi opinión, es la parte más sustancial de esta reforma fiscal. No quiere decir esto que lo expuesto anteriormente a Código Fiscal no sea importante, pero sí la trascendencia de algunas de las propuestas que se están sometiendo a aprobación por parte del Ejecutivo, sí tienen que ser analizadas con mucho cuidado. José, por favor, adelante, te cedo el micrófono. Buenos días a todos, me da muchísimo gusto estar aquí presente con ustedes. La realidad, como bien dijo nuestro socio director nacional de impuestos, y así como lo ha dicho también nuestro socio director nacional de BDO, estos cambios que vienen son realmente interesantes porque lo que se pretende es, de alguna manera, tener mayor control sobre los contribuyentes. Y yo quiero empezar diciendo, y lo he dicho en otros foros, que lo que se pretende hoy por hoy con nosotros, los contribuyentes, porque también uno es contribuyente del impuesto sobre la renta, es que seamos contribuyentes ejemplares. En otras palabras, no podemos fallar en nada porque cualquier falla, por mínima que sea, va a ser sujeta a multa, a sanción e incluso, no me quiero ir más allá, pero incluso a pena corporal. Recordemos las modificaciones que se hicieron el año pasado respecto del Código Federal Penal. Entre las más conocidas está el artículo 400, que hace referencia con el 113 del Código Fiscal Federal respecto de realizar operaciones que son básicamente inexistentes
o que sean operaciones donde realmente no existe evidencia de que se llevaron a cabo tales transacciones. Entonces, considerando que estamos en un ambiente de control absoluto de cualquier cosa que hacemos como contribuyentes, yo les pido, a manera de conclusión, que se reúnan con sus expertos fiscalistas, con sus expertos abogados, con sus expertos contadores, para que puedan llevar un control de dos cosas que realmente para mí son importantes. Es el control de la información que poseemos. En este caso, toda deberá ser controlada, almacenada y resguardada de modo tal que sepamos dónde se encuentra y cómo se encuentra, porque va a tener efectos importantes no solo para la determinación de contribuciones, sino para efectos del pago de dividendos o cuando nos revise la autoridad, poder demostrar que todo lo tenemos en orden. Y para demostrar más que nada que no hemos cometido actos que se consideren ilícitos o ilegales. Eso es lo más importante. Y de ahí es donde yo les pido que se enfoquen en tener hoy por hoy un control de toda la documentación, porque parte de los cambios importantes es la documentación. Anteriormente se hablaba de información y en los tribunales se estaba diciendo, oye, es que la información aquí está en estas hojas. Sí, pero el origen de los datos de esa información no se tenía. Y lo digo con pleno conocimiento respecto de los decretos de dividendos de aquellos que provenían de la utilidad fiscal neta que ya había pagado impuestos. Y la realidad es que decíamos, es que esta es la información. Sí, pero ¿dónde están las actas donde se aprobó? ¿Dónde están los cálculos? ¿Dónde vienen las declaraciones? Nomás decía información. Y entonces, en muchos de esos casos, los tribunales le dieron la razón a los contribuyentes. Entonces, hoy por hoy lo que está pidiendo la autoridad es que se ponga el papel, el documento fuente, el origen de dónde proviene cada dato. Y se lo digo esto a manera de resumen porque lo que vamos a ver en realidad son chispazos de cambios que van enfocados específicamente a que proveamos la información y los datos fuente, los documentos. Y hoy por hoy, y de alguna manera lo he dicho en otros foros, necesitamos o debemos de saber que la documentación que tenemos la debemos de tener no solo por los 5 años que establece el código, sino más bien por el resto de la vida que tiene la sociedad. Si me pasaron, por favor, la primera lámina. Como ustedes pueden ver, como esto es para revisar cualquier tipo de operación, empezaré hablando con lo que se llamó razón de negocios. La razón de negocios es algo establecido por la autoridad donde quiere ver que si hacemos actos jurídicos, estos no vayan enfocados exclusivamente para generarle ganancias a los contribuyentes. Quieren ver, perdón, no solo ganancias, que sean específicamente para reducir la carga fiscal y que esta reducción de carga fiscal no sea mayor al beneficio esperado. Teóricamente, este artículo 5 va enfocado a la determinación de contribuciones, de accesorios y de multas. Sin embargo, sí establece que no está regulando la posibilidad que tienen las autoridades jurisdiccionales, perdón, las autoridades judiciales para poder hacer la investigación de si hay actos que se consideren ilegales o ilícitos o fraudulentos en todo momento. Y por esta razón quedan intactas esas facultades de investigación que tendrán los órganos que son los órganos competentes para hacer esto. Entonces, aquí el asunto es, tenemos que tener mucho cuidado que cada acto jurídico que realicen las empresas se vea y esté sustentado en que hay una razón de negocios y que no es específico para reducir la carga fiscal. Por otro lado,
tenemos un asunto que cada año mandamos avisos, declaraciones, etcétera, etcétera, y los mandamos según nuestro uso horario. Si estamos en el norte o estamos en el oeste, tenemos un uso horario diferente del centro de la República Mexicana. Y bien podríamos mandar una declaración, un aviso, según nuestro uso horario, después del que tenía México. Hoy se considera que si se manda después, lo más seguro es que vamos a tener algún problema de carácter fiscal, que no presentamos en tiempo, en forma, los avisos, las declaraciones, los escritos. Entonces, hoy por hoy, la República Mexicana se tiene que adaptar a los usos horarios que tiene el centro de México, en este caso, la Ciudad de México. En el caso de escisión de sociedades, pues tenemos que se consideraba enajenación, se va a considerar hoy por hoy enajenación y no queda dentro de las exenciones de qué no es escisión, queda fuera de ese concepto cuando en el estado de posición financiera, o nosotros como contadores, como lo conocemos como estado de situación financiera, si existen en el capital contable conceptos que no están vistos directamente en el estado de situación financiera, pero que estuvieran teóricamente ocultos, dice la autoridad, se considera que no, que es enajenación, que no está exenta de ser considerada enajenación. Entonces tengamos mucho cuidado en los conceptos que se incluyen en el capital contable y que fueron aprobados por la asamblea de socios o de accionistas. Tenemos que, por otro lado, las autoridades hacendarias están reconociendo a las sociedades, cualquiera que sea con el nombre con el que se les designe, sociedades que puedan o que hayan recibido la concesión de parte de la autoridad hacendaria de obrar o de actuar como bolsa de valores. Ya no necesariamente va a ser la Bolsa Mexicana de Valores, etcétera, etcétera, sino que hoy es cualquier sociedad que haya obtenido concesión. Y también, por otro lado, dentro de las modificaciones al código, la autoridad tiene la capacidad de proporcionar confirmaciones de los usos de la firma electrónica avanzada. Hoy no solo va a ser toda la gama de confirmaciones de la firma electrónica avanzada, sino que también le va a servir para identificar y verificar la identidad de los usuarios. Esto nos lleva a que realmente van a poder saber y van a tener listas, de hecho las tienen, y están con base en un programa especial que le llaman biométrico, donde puede identificar a través de los ojos a las personas, a través de su huella, a través de su fotografía, etcétera, etcétera. Y esto va a permitir la identificación de los usuarios, incluso en los particulares, no solamente en los contribuyentes. Los particulares van a poder solicitar esta verificación de identidad de los usuarios. En el caso de las cancelaciones y la restricción temporal de certificados de sellos digitales, la parte de que era temporal resultaba de que el fisco consideraba que alguna persona estaba haciendo operaciones simuladas o inexistentes, o bien estaba transfiriendo pérdidas fiscales, y se le daba un plazo para que demostrara lo que a su juicio conveniera, en este caso los contribuyentes. Sin embargo, en estos tiempos, como no había un tiempo definido, entonces los contribuyentes en realidad pues no estaban pidiendo que se les restableciera su certificado. Entonces la autoridad consideraba que se estaban quedando abiertos muchos certificados sin que nadie los atendiera, y hoy por hoy establece un plazo de 40 días hábiles. En caso de que en esos 40 días hábiles los contribuyentes no hayan solicitado la reactivación de su certificado, los va a cancelar en definitiva. En cambio, dice, si efectivamente los contribuyentes están interesados, porque ellos son los principales interesados en que no se les cancelen sus certificados de sellos digitales, pues van a pedir una solicitud de aclaración.
esta solicitud de aclaración, tendrán ellos básicamente la oportunidad de decirle al SAT, oye, necesito que me permitas usar mi certificado. Y la autoridad lo va a permitir de manera inmediata. Si no lo hacen, entonces ya dije, la autoridad podrá cancelarlos. La autoridad tendrá 10 días después de la solicitud para poderle decir a los contribuyentes o emitir una resolución, efectivamente se quedan sin efectos tus certificados. O bien decirle, sí, resolviste lo que a ti te convenía en cuanto a desvirtuar los hechos por los que se te estaba suspendiendo. Y de ser así, pues volverá uno a utilizar sus certificados. Pero de lo contrario, no van a poderlos usar. En el caso concreto de la transmisión indebida de pérdidas fiscales, automáticamente pasa a ser suspendido. Y entonces los contribuyentes tendrán que hacer lo debido. Pasámonos a la siguiente, por favor. También dentro del buzón tributario se ha establecido para tener una efectiva comunicación que los contribuyentes deberán tener un único buzón, bueno, tienen su buzón tributario, pero me refiero a un único correo electrónico y deberán tener un número telefónico del contribuyente. En este caso no es que pongamos simplemente cualquier teléfono como podía ser. Hoy por hoy debe ser del contribuyente. Y esto con la finalidad de evitar que muchas de las personas, al poner cualquier número, después lo cancelaban y eran ilocalizables. Entonces hoy tendrán que tener un único correo electrónico y un número telefónico del contribuyente para poderle enviar mensajes de interés, como es cuál es su situación fiscal, qué beneficios hay, qué oportunidades o qué facilidades administrativas está emitiendo el SAT. En otras palabras, vamos a estar informados según considera el SAT que debemos de saber. Por otro lado, establece en su artículo 22, como parte de las modificaciones que se pretenden, es en caso de que los contribuyentes no sean localizados en su domicilio fiscal o este realmente no sea conocido por las personas con las que se pretenda conocer dónde se encuentra el contribuyente, en caso de haber efectuado o solicitado devoluciones, estas no les serán otorgadas por la razón de no ser localizado. Y como no es localizado, tampoco procederá declarar que se han suspendido los plazos para que prescriba el derecho a la solicitud. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en que sean encontrados los domicilios, porque si no, el plazo de prescripción va a correr. Y entonces se puede pasar muy rápido los 5 años que tenemos de derecho a pedir en devolución lo que nos es de nuestro propio derecho. En el caso de los supuestos de responsabilidad solidaria por escisión, tenemos, como hace rato lo mencionaba, en los estados de posición financiera o de situación financiera, aparecen en el capital contable, dice la autoridad, conceptos que no estaban aprobados en el estado de situación financiera, específicamente en el capital contable, que eran conceptos que estaban ocultos. Y debido a que si aparecen esos conceptos que no estaban en ese estado, pues la autoridad considera que hay responsabilidad solidaria para los socios y accionistas. Lo mismo va a pasar en el caso del establecimiento permanente. La autoridad estará verificando si hay o no responsabilidad solidaria de acuerdo con el 176 de la ley con respecto a las operaciones que tienen partes relacionadas nacionales y extranjeras. Por otra parte, se modifica o solicitan modificar ellos o proponen modificar el artículo 27 del Código Fiscal respecto de las obligaciones y facultades relacionadas con el RFC. Hoy por hoy, se establece que el aviso que se presenten sobre socios
y accionistas, también lo hacen extensivo ya para asociados, para cualquier tipo o nombre de personas que intervengan, o cualquiera que sea el nombre que se les designe a los socios o accionistas en sus estatutos o en sus actas de asamblea. Por otra parte, tenemos el alcance y de los requisitos de expedición de los comprobantes fiscales digitales. En estos cambios se establece que ahora, por un lado, a las personas que se les vende, que se les conoce como público en general, se tendrá que especificar en el comprobante que es público en general, y por otro lado, se tendrá que decir que si son pagos en parcialidades, ahora se tendrá que expedir comprobantes fiscales de pagos en parcialidades, de pagos que hayan sido diferidos. Si se hicieron enajenaciones operaciones que se hayan exportado, se tendrán que expedir los comprobantes fiscales. Esto les aplica mucho a las empresas IMEX. Las empresas IMEX lo que hacen es exportar su producto a la tasa 0% sin necesidad de emitir un comprobante fiscal por los bienes. Y en este caso, pues se va a tener que emitir un comprobante fiscal por los bienes, que es independiente al comprobante fiscal por los servicios de manufactura que presentan las IMEX. En el caso de los aumentos de conceptos que deberán conservarse como parte de la contabilidad, pues hace un momento o en mi introducción les comenté que las empresas deben de tener un control de todos los comprobantes que se emiten, la antigüedad que tienen, deben tener una administración de años por años. En otras palabras, vamos a tener que conservar la documentación de su origen, aquella documentación que es, vamos a decir, asambleas de accionistas, donde haya incrementos de capital, donde se decreten dividendos, si hubo un depósito que se hizo por el aumento de capital, este depósito tendrá que estar evidentemente puesto o reconocido en los estados de cuenta, y hay que conservar los estados de cuenta donde estén esos depósitos. Por esta razón les digo que tenemos que tener un control o una persona que se encargue de todo lo que es la documentación, porque aunque existen plazos de 5 años contados a partir del último efecto fiscal, existen documentos, como dije, asambleas de accionistas, compras de activos, actas de escisión de sociedades, de fusión de sociedades, y tendrán que conservarse hasta el tiempo en que se liquide la sociedad, o bien la duración del contrato, si se trata por contratos. Por otro lado, tenemos que el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues establece la posibilidad de incrementos de capital a través de bienes en especie, en este caso bienes inmuebles, y se podía hacer la capitalización de lo que conocíamos como superávit por revaluación. Pues hoy todo ese tipo de decisiones de las asambleas de socios deberán de conservarse por todos los tiempos, por todo el tiempo que dure la sociedad. Y si de alguna forma u otra involucró estados de cuenta bancarios, se tendrán que conservar por todo lo que es la sociedad. También establece que deben de conservarse los registros contables de todas estas operaciones. Si estamos hablando de la cuenta de utilidad fiscal neta, CUFIN, o de la CUCA, capital de aportación, deberemos conservarlo por todo lo que dure la sociedad, y debemos de tener el origen, los documentos. Como dije en mi introducción, bastaba con tener la información. Y aunque muchos, para nosotros como contadores, es decir, oye, con que yo tenga un registro de los incrementos de las operaciones que se manejaron, o del historial de las CUCAs, CUFINes, etcétera, incluyendo la CUFIN RE, es suficiente. Hoy por hoy no es suficiente, o no va a ser suficiente. Hoy por hoy se tendrá que tener la documentación, el origen de la documentación. El asunto es qué va a pasar si no tenemos la documentación.
¿Se aplicará de manera retroactiva o lo vamos a decir, oye, es que esta modificación fue a partir del 21 y aunque estoy en el 21, esta información provenía de años anteriores? Si se decreta un dividendo en el 21, ya le aplica la ley y debemos de tener los documentos. Y si no los tenemos, entonces nos vamos a meter en problemas. Mi recomendación es busquemos todos los documentos que se tienen para comprobarlo. Y debemos de tener realmente ya una persona o alguna organización que se encargue de todo lo que es la documentación. Creo que aquí va a haber mucho trabajo para los que se encargan de administración, de documentación e información. Por último, tenemos en el caso de las modificaciones que se hacen al FATCA, pues realmente la modificación que se pone es que en vez de presentarle a las instituciones financieras, en este caso a la IRS o bien a la Secretaría de Hacienda, de las personas que tienen ingresos por intereses en el sistema financiero mexicano, en vez de presentarse esa declaración en junio del año siguiente, ahora se va a presentar el 31 de agosto. Prácticamente esa es toda mi exposición. Adelante, Jaime. Mil gracias, José. La verdad es que hay que ser, me gustó tu exposición, sobre todo porque siempre le das un acento muy peculiar acerca de las circunstancias de la frontera, ¿no? Es tan importante para oficinas como ustedes, Tijuana o la propia oficina de Monterrey, ¿no? Muchas gracias, Pep. Por último, vamos a permitir a Juan Manuel Franco, director del Comité Fiscal y de la Práctica Fiscal de BDO México y ubicado aquí, experto fiscal aquí en la Ciudad de México, para que nos dé sus comentarios respecto de la segunda parte de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Adelante, Juan Manuel. Sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes, y después de las brillantes exposiciones que hemos escuchado, y como ya se mencionó originalmente tanto por los expositores anteriores, Jesús Navarro, Jaime Saga, que prácticamente estas son expectativas, pero no duden que un 99.99% vayan a proceder, porque básicamente este tipo de modificaciones van en función a que las autoridades cierren más las puertas, aprieten un poco más, pero no hay que descartar que desafortunadamente todos los cambios que está habiendo desde el año pasado, pues vienen de recomendaciones desde el punto de vista internacional, porque la evasión fiscal está en todo el mundo, y sin embargo México pues también es uno de los países de mayor evasión fiscal. Y es por eso que, pues, ahora sí que pagamos justos por pecadores, pero y por ello la autoridad o el Ejecutivo Federal manda esta iniciativa, sobre todo con mucho fondo sobre la forma, en materia de Código Fiscal de la Federación, para endurecer un poquito más el cumplimiento de las obligaciones fiscales que deben de hacer los contribuyentes y con ello lograr mayor fiscalización por parte de las autoridades fiscales, y sobre todo con toda la tecnología que existe, pues ya tener más a la mano precisamente una respuesta o un resultado en caso de las revisiones. La siguiente, por favor. O sea, uno de los cambios que se proponen al Código Fiscal de la Federación es precisamente el aseguramiento precautorio, en este caso hacia terceros o bien hacia los responsables solidarios. Anteriormente, pues nada más era hacia los contribuyentes, pero ahora se están incorporando estas dos nuevas personas que son los terceros relacionados con los contribuyentes. ¿Y esto qué significa? Pues el aseguramiento precautorio de los bienes o la negociación se puede hacer a los terceros o bien a responsables solidarios, y sobre todo con aquellos que celebraron operaciones simuladas, los famosos EFOS, o bien la misma exposición de motivos que mandó el Ejecutivo Federal señala que así como los que recibieron ingresos exorbitantes como presuntos asimilados a salarios. O sea, de hecho, hoy en día ya la autoridad fiscal
está fiscalizando a todas aquellas empresas que han estado pagando asimilables a sueldos y salarios. ¿El por qué? Y aquí el punto es que ya la autoridad fiscal se está yendo contra terceros, independientemente que no haya fundamento legal. Uno de los puntos que realmente en qué consiste también este apercibimiento es que realmente el embargo va a ser por el equivalente a la tercera parte de la contraprestación que hayan pactado los contribuyentes en caso de actos simulados, o bien, ya lo dijimos, de asimilables a sueldos y salarios que sean por operaciones que prácticamente son inexistentes. La siguiente, por favor. En caso de visitas domiciliarias, se está proponiendo que cuando la autoridad fiscal vaya a querer, haga una diligencia con la finalidad de ejercer sus facultades de comprobación o de revisión, y si la persona que realmente está en el lugar, en el domicilio fiscal del contribuyente, no acepta la copia levantada o no la firma, se asentará en dicha acta y por supuesto esa acta no perderá su validez. O sea que anteriormente, pues muchos contribuyentes ponían a su secretario y decían, como no tiene poder legal, no pasa nada. Ahora la diligencia va a surtir sus efectos con quien esté en el lugar o en el domicilio fiscal, porque independientemente del domicilio fiscal que tenga el contribuyente, hoy en día también se hace extensiva la revisión para las oficinas administrativas, para las bodegas, para las sucursales y no nada más para la casa matriz. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque automáticamente tiene mucha validez este tipo de levantamiento de actas en caso de que la autoridad quiera ejercer las facultades de comprobación o revisión. La siguiente, por favor. O sea, una de las incorporaciones que se pues, pretende hacer al Código Fiscal de la Federación es que las autoridades fiscales puedan utilizar como herramienta la tecnología y prácticamente para llegarse de información sobre bienes o activos del contribuyente en una visita domiciliaria. ¿Y qué pueden utilizar? Bueno, pues las cámaras fotográficas, los videos, el teléfono celular, las grabadoras, cualquier uso de la tecnología que automáticamente le apoye al fisco federal con la finalidad de tener la certeza de qué bienes o activos tiene el contribuyente en un domicilio fiscal, o ya dijimos, en las bodegas, donde tienen sus oficinas administrativas, sus talleres, o bien sucursales. Ahí es donde prácticamente se le está dando la facultad a la autoridad fiscal para poder allegarse de información a través del uso de la tecnología. La siguiente, por favor. También se trata de incorporar al Código Fiscal de la Federación que en caso de visitas domiciliares específicas, la autoridad fiscal puede levantar una o más actas de visitas de verificación. Prácticamente este tipo de disposiciones fiscales dejan un poco en inseguridad jurídica al contribuyente. ¿Por qué? Porque pues prácticamente la autoridad puede ser que levantó un acta, no la concluyó y después regrese para pues ver algún otro renglón que quiera revisar y como consecuencia pueda emitir una resolución complementaria o un acta independiente a la que originalmente emitió. La siguiente, por favor. En materia de la revisión del dictamen fiscal, la tan conocida revisión secuencial, que normalmente muchas veces la autoridad en la práctica no la, pues no la aplica como debe. ¿Por qué? Porque normalmente requiere al dictaminador, al auditor que emitió el dictamen, y para revisar los papeles de trabajo.
pero sin embargo al dictaminador desafortunadamente le pide información que no está en su poder, porque el contador público registrado o inscrito hoy en día, como se le llama, pues definitivamente, ¿qué es lo que hace? Que realmente sus papeles de trabajo, él hace sus pruebas selectivas de acuerdo a los renglones que revisa del contribuyente, de su cliente, y en base a pruebas selectivas, pues lleva a cabo su revisión y emite su dictamen. Sin embargo, la autoridad muchas veces le pide al auditor la contabilidad, y pues no es papel del auditor tener la contabilidad de su cliente o contribuyente para el fisco. Entonces, desafortunadamente, ahora también, independientemente de que la autoridad pueda llamar al auditor a revisar los papeles de trabajo, también el auditor puede ser llamado a comparecer ante la autoridad fiscal por actos que realmente requiera o información que requiera la autoridad fiscal. Esto también antes no estaba fundamentado y se está incorporando al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, el fundamento legal, que es el artículo 42, fracción cuarta, que es el que faculta para que las autoridades fiscales puedan llevar a cabo las revisiones del dictamen fiscal del contribuyente. También se precisa, aunque ya en la práctica lo está haciendo la autoridad, que el contador público no puede llevar a cabo una revisión que esté llevando que cite la autoridad, ya que la tiene que ser directa y no a través de su representante legal. Esto es bien importante, aunque ya en la práctica se está llevando a cabo, pero para crear seguridad jurídica ante los contribuyentes o ante el dictaminador, ahora lo están incorporando ya en el Código Fiscal de la Federación. Sí, la siguiente, por favor. El plazo para presentar los informes y documentos, aquí simplemente se está proponiendo ampliar el plazo de 6 a 15 días o de 10 cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o obtener. Aunque independientemente que se está pues ampliando el plazo a 10 días, pero hay información a veces que no se puede obtener de inmediato. Y pues automáticamente, pues 10 días más, como que pues sí, es un poquito de darle oportunidad aquí al contribuyente o al dictaminador. Sin embargo, pues realmente a veces no se cuenta con tal información. La siguiente, por favor. También se está previendo incorporar al Código Fiscal de la Federación que el plazo para concluir una fiscalización electrónica tratándose de, pues, ahora sí que operaciones de comercio exterior, realmente sea de 6 meses en caso de, pues, la información sea local, y cuando sean una compulsa internacional, ahí sí se puede extender para que el contribuyente pueda proporcionar dicha información, porque muchas veces a través de los tratados internacionales, realmente, o los tratados de intercambio de información, pues el contribuyente solicita información para darle cumplimiento a la autoridad fiscal por alguna operación internacional que se haya llevado a cabo. Sí, la siguiente, por favor. En materia del secreto fiscal, que ya de alguna manera lo conocemos, pues ahora también se está facultando, como ya dijimos, el uso de las herramientas a través de, pues, videos o fotografías o cualquier otro medio de grabación, ¿verdad? Que todas las imágenes o cualquier material obtenido por parte de la autoridad, pues realmente esté bajo reserva, ya que no se puede divulgar al público en general. Sin embargo, hay una excepción de toda aquella información que sea requerida por el Ministerio Público o bien por la policía, se tendrá que entregar por parte de la autoridad fiscal. Entonces, pues así, aquí hay la reserva, ¿verdad?, del secreto fiscal, pero sin embargo hay que considerar que el Ministerio Público o la policía sí puede en un momento dado solicitar información y esa la autoridad la tiene que proporcionar. A ningún otro tercero tendrá el derecho o la facultad, la autoridad, de proporcionarla. La siguiente, por favor.
Si ustedes recuerdan, hace algunos años se incorporó al Código Fiscal de la Federación los famosos acuerdos conclusivos, que los acuerdos conclusivos prácticamente un contribuyente que pues venía haciendo revisiones o está siendo revisado por la autoridad, podía recurrir antes del cierre del acta o una vez cerrando el acta, podía recurrir ante la PRODECON, el Ombudsman Fiscal en México, y el Ombudsman celebraba ese acuerdo conclusivo ante la autoridad y ante el contribuyente, de tal manera de que si en un momento dado el contribuyente tenía la razón, pues no pasaba nada, y en caso de que la autoridad fiscal tuviera la razón en caso de una observación y liquidara un impuesto, pues el contribuyente podría beneficiarse en que le condonaran las multas. Entonces, pues ustedes han visto últimamente que la autoridad fiscal ha ejercido sus facultades y ha liquidado pues impuestos muy importantes, así como sus accesorios y incluyendo las multas, pero sin embargo muchos de ellos pues realmente no han pagado las multas. ¿Por qué? Porque se hicieron acreedores o celebraron el acuerdo conclusivo ante PRODECON con la autoridad fiscal. Pero se percató la autoridad que muchas resoluciones se estaban dando a través de acuerdos conclusivos, ya sea favorable o desfavorable al contribuyente, y estaba viendo la autoridad que pues automáticamente muchos contribuyentes se estaban beneficiando con las multas, y para ello se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? No, voy a limitar que no en todos los casos va a proceder el acuerdo conclusivo. Además, voy a poner límites en cuanto a fecha. O sea, un contribuyente podrá celebrar un acuerdo conclusivo a partir hasta los primeros 15 días posteriores al levantamiento del acta de la visita, o bien la notificación del oficio de observaciones o resolución provisional. O sea, después de que realmente se cierre el acta, también tiene 15 días este tipo de contribuyentes que quieran celebrar un acuerdo conclusivo. Sin embargo, también puso o incorporó al Código Fiscal de la Federación en qué caso sería improcedente llevar a cabo o autorizar un acuerdo conclusivo. Y pues en algunos de ellos están ligados al artículo 69b, que prácticamente son cuando hay operaciones simuladas. Y también con respecto a las facultades de comprobación por parte de la autoridad para verificar la procedencia de saldos a favor del contribuyente. O sea, cuando un contribuyente esté llevando a cabo una revisión por parte de la autoridad, para que la autoridad se cerciore de la procedencia o no de un saldo a favor, no es motivo para que el contribuyente pueda realizar un acuerdo conclusivo. Y también con respecto a compulsas, si realmente la autoridad fiscal está realizando una compulsa, tampoco es motivo de que el contribuyente pueda celebrar un acuerdo conclusivo. Y pues son algunos supuestos en los cuales se está incorporando, por los cuales no se podrá llevar a cabo un acuerdo conclusivo ante la autoridad a través de PRODECON, ¿verdad? La siguiente, por favor. Muy acorde con las reformas que se hicieron a partir de este año en materia de, pues realmente, plataformas tecnológicas, vamos a llamarle, pues se incorpora de que todos aquellos que tengan concesión de redes públicas de comunicaciones podrán ser infraccionados. ¿Por qué? Porque ellos tienen que proporcionar, vamos a suponer, una plataforma que deba de dar información al SAT y no la proporciona en relación a sus clientes, automáticamente se va a hacer acreedor a multas que van de 500,000 a 1,000,000 de pesos en forma mensual. O sea, esto es por mes. ¿Por qué? Porque la información se tiene que proporcionar por mes, y como consecuencia las multas, como ven, sí son bastante excesivas y tienen que cumplir este tipo de concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones cuando la autoridad realmente les exija el cumplimiento de las obligaciones que deben de realizar en relación a sus clientes o que realmente contraten este tipo de plataformas. La siguiente, por favor.
También se incorpora para pues dar mayor seguridad jurídica, y esto ya se venía, ya se contemplaba dentro del reglamento, pero se está incorporando al Código Fiscal de la Federación, que cualquier documentación que haya que entregar a la autoridad fiscal en idioma distinto al idioma español tendrá que llevar la traducción correspondiente. Aquí, pues nosotros ya sabemos, por ejemplo, en el caso de enajenación de acciones, siempre ha existido de que si pues el enajenante se encuentra en el extranjero y la emisora de acciones es una empresa residente en México, hay fuente de riqueza en México, como consecuencia hay que cumplir con ciertas obligaciones fiscales, dentro de ellas puede ser la obligación de presentar un dictamen fiscal, o bien, aunque no se presente dictamen fiscal, el que está vendiendo las acciones, el propietario de las acciones, el socio accionista, tiene obligaciones que cumplir y como consecuencia tiene que designar representante legal. Y pues esa designación de representante legal es en el idioma inglés, pero también debe llevar la traducción en el idioma español como consecuencia. Entonces es un ejemplo típico de lo que hay que entregar a la autoridad en este sentido. La siguiente, por favor. En materia del recurso de revocación, pues realmente se extiende el plazo de 15 a 30 días para las resoluciones por parte de la autoridad, y ellos simplemente con el objeto de homologar la impugnación del juicio de nulidad, que también se debe de cumplir a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de una resolución. La siguiente, por favor. Aquí, para ser congruente con la nueva facultad que tiene la autoridad de utilizar como herramienta la tecnología, se faculta a los notificadores por parte de la autoridad que utilicen herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de dicha diligencia, mismas que quedarán protegidas por el secreto fiscal, que ya dijimos sean a través de cámaras fotográficas, videograbadoras, grabadoras o cualquier medio de información que pues se pueda llegar la autoridad fiscal. Y ya dijimos que estos notificadores pueden ir tanto a oficinas, talleres, donde se lleven aspectos administrativos, y como consecuencia pues ustedes ven que ya de por sí en mi opinión las leyes en México son perfectas y están con esto están quedando más perfectas. La siguiente, por favor. Aquí también las notificaciones por estrados, ¿verdad? Se reduce el plazo de 15 a 6 días, así como se establece que la notificación se podrá realizar en la página del SAT o bien en las oficinas de dicha autoridad. Aquí desafortunadamente se están reduciendo los plazos, pero definitivamente pues el contribuyente tiene que estar al pendiente de todo este tipo de notificaciones. Sobre todo, pues ustedes saben que el buzón tributario hay que estarlo vigilando, aunque si el contribuyente esté de vacaciones donde esté, debe estar al pendiente precisamente de revisar para que no lo vayan a sorprender. La siguiente, por favor. Sí, hay modificaciones a la garantía del interés fiscal. Ya saben que un contribuyente que tenga un crédito fiscal firme por parte de la autoridad, y ya sea que lo impugne, si lo impugna automáticamente tiene que garantizar el interés fiscal. Sin embargo, se está limitando porque ahora únicamente procederá ese embargo precautorio a través de los bienes que sean intangibles y exceptuando los bienes rústicos y negociaciones. O sea, sí se pueden tener los terrenos que no sean rústicos, y también ustedes saben que el efectivo y todo lo que comentó ya en un momento dado Roberto en ese sentido. Entonces, pero aquí pues realmente, si ustedes ven, prácticamente se está enfocando más a bienes muebles tangibles, ¿verdad? La siguiente, por favor.
Aquí llama la atención esta disposición y es de mucho fondo en cuanto a embargo de créditos a deudores de contribuyentes. Fíjense nada más, un deudor del contribuyente sobre alguna, o sea, la autoridad puede apercibir a un tercero que sea cliente del contribuyente de embargarle precisamente sus cuentas por cobrar. Entonces, pues prácticamente, ¿qué es lo que sucede en esto? Son deudores del contribuyente. Entonces, aquí este tipo de contribuyentes, ¿qué es lo que va a hacer el fisco? Pues prácticamente le va a requerir a este tercero qué tipo de operaciones contractuales tiene con el contribuyente y le va a pedir cualquier tipo de información. Si este contribuyente si este tercero no le proporciona la información que solicite la autoridad, automáticamente le va a imponer multa con respecto a la relación contractual, que ya dijimos, esas multas pueden realmente puede ser el equivalente a la tercera parte de la contraprestación pactada. Y con ello, el contribuyente puede embargar esas cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, este punto es bien importante porque automáticamente esto no venía. Pero si ustedes ven con este cambio y en relación a toda la normatividad que se está proponiendo incorporar en materia de garantía o de apercibimiento a terceros o responsables solidarios, automáticamente la autoridad se está asegurando de que alguien le pague los créditos fiscales. Inclusive, pues se tiene que, ya lo mencionó Pepe, que tratándose de residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, automáticamente el responsable solidario del establecimiento permanente o bien la empresa que exista en México y que haya constituido establecimiento permanente por los extranjeros, residentes en extranjeros, son responsables solidarios para poder hacer frente al crédito fiscal. Y ya para concluir, la siguiente, por favor, es básicamente en abandono de mercancías, y esta última es pues las formas de notificar al contribuyente que ha transcurrido el plazo para notificarse el abandono de mercancías. Aquí se establecen algunos supuestos donde se le puede notificar al contribuyente de que hay abandono de mercancías y como consecuencia la autoridad las va a embargar o a quedarse con ellas. Normalmente este tipo de abandonos de mercancías se da en materia de comercio exterior por no haber cumplido con todos los requisitos en esa materia. Con esto, Jaime, les doy las gracias a todos los participantes, a ustedes y adelante. Concluyo. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy interesante tus comentarios. Nos llegaron un par de preguntas, y ya para poder concluir, perdón que nos hayamos excedido un poquito del tiempo, pero la agenda era un poco grande. También es importante comentarles que estas son iniciativas. Juan Manuel ya lo comentó, pero no está de más volverlo a insistir. Son simplemente iniciativas, seguramente empezando desde la lámina número 1, el presupuesto, estoy seguro que van a tener que hacer un poco ahí de malabares para que les cuadren los números. Entonces, por favor, a todos los que están acompañándonos esta tarde, que tomen esto en cuenta. Rápidamente nos preguntan, yo creo que es una pregunta para Roberto. Roberto, ¿cuándo es la fecha límite para la presentación de los reportes FATCA? Sí, es el 31 de agosto. Vaya, ya se está definiendo 31 de agosto. Y vaya, hay que recordar que los obligados pues, son los bancos, las instituciones financieras mexicanas y vaya, pues también las entidades financieras extranjeras, pero que tengan operación en México. Muchas gracias. También nos preguntan acerca de si hay alguna novedad en cuanto al impuesto sobre adquisición de inmuebles.
Por lo menos en la Ciudad de México no lo tengo yo aquí registrado. No sé, Jesús, ¿tú has escuchado alguna novedad acerca del impuesto sobre adquisición de inmuebles? Finalmente es un impuesto estatal, no lo tengo yo en el radar. Es correcto, Jaime. No tenemos ningún dato por el momento. Sí, también les debo de comentar que ya hay un boletín específico que lo pueden bajar de la página web del despacho, donde viene la mayor parte de de estos temas que han comentado nuestros socios. Y finalmente, no sé, Juan Manuel, si nos puedas comentar, nos preguntan, ¿los acuerdos conclusivos siempre se deberán llevar por medio de la PRODECON? Entiendo que no es así, los puedes hacer directamente con la autoridad, ¿es correcto? No forzosamente tienen que ser a través de PRODECON, inclusive esa disposición fue incorporada precisamente a petición de PRODECON y es precisamente a través del Ombudsman, que es un derecho precisamente de la PRODECON, en el cual te apoya, o sea, Ok. definitivamente es una obligación, ¿sí? Muy bien, muchas gracias a todos. Pues no me queda más que clausurar este evento. Les agradezco a cada uno de ustedes que estuvieron aquí. Como director de la práctica fiscal a nivel nacional de BDO México, me da un gusto tremendo, sobre todo tener tan nutrida participación y contar con el apoyo de cada uno de los panelistas, socios míos, expertos fiscales, que nuevamente han demostrado su conocimiento en estos temas. Les deseo a todos un excelente fin de semana y les aconsejo, como siempre, mantenerse sanos y cuídense mucho. Hasta luego a todos. Muchas Gracias, gracias. Jaime. Muy bien. Adiós a todos. Gracias, bye. Gracias, hasta luego.